Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, vamos a empezar la clase del día de hoy. La teoría del día de hoy que vamos a dar es el de enfermedades glomerulares, ¿no? Mi nombre es el doctor Álvaro Ostia Cardeña, yo soy médico nefrólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Y el día de hoy vamos a abordar lo que implican las enfermedades que afectan al glomérulo y que son primarias, ¿no? Es decir, que tienen una lesión básicamente solamente a nivel renal y no más bien por enfermedades sistémicas. Entonces, para recordar un poco acerca del conocimiento de las enfermedades glomerulares y hablar un poco general acerca de ello, hay que mencionar y recordar un poco acerca de la fisiología de lo que es el glomérulo, ¿no? Miren ustedes, el glomérulo es una estructura vascular, ¿no? Una estructura vascular que está formado por un ovillo capilar, ¿no? Un ovillo capilar enrollado que está envuelto o embebido en una cápsula o en una formación tipo capsular o corpuscular, conocido como el corpúsculo de Bowman. Y este corpúsculo de Bowman, que está envuelto en la cápsula de Bowman, tiene como interior, como contenido hacia lo que es el ovillo glomerular, tapizado por fuera por células residentes del mismo podocito, conocidas como las células podocitarias, ¿no? Y en el polo vascular, cerca ya en el intersticio, vemos un componente que es este componente amarillo que se conoce como la matriz mesangial y también las células mesangiales, ¿no? Como ustedes pueden ver en este gráfico ya más acercado o a mayor aumento el glomérulo, pueden ver que esta es la célula endotelial, que esta célula endotelial además está fenestrada, miren ustedes, o sea, eso quiere decir que tiene una gran cantidad de agujeros a través de los cuales le dan cierto grado de permeabilidad a la membrana glomerular y que además está tapizada casi en un 80% de la superficie de cada uno de los capilares glomerulares por una superficie que en la coloración ustedes pueden ver que es una coloración verdosa, ¿no? En este gráfico por lo menos, ¿no? Este es la membrana basal glomerular, que como les digo, en la mayoría de los capilares es aproximadamente un 80 al 75% la superficie que reviste esta membrana basal glomerular y que además el otro porcentaje que no está recubierto por la membrana basal glomerular está prácticamente cubierto por estas células que se conocen como las células mesangiales, ¿no? Estas células mesangiales son células especiales, ¿no? Del aparato renal que vienen a ser o cumplen funciones, perdón, muy parecidas a las de un macrófago tisular, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando encuentran componentes que no son útiles dentro del interior del glomérulo, ¿no? Estas células mesangiales tienen la capacidad de fagocitar elementos que no son útiles o que tienen que ser degradados, ¿no? O que son productos del metabolismo del fagocito. Entonces, eso es la célula mesangial. Además, la célula mesangial se encuentra pues nadando o puesta en un espacio compuesto por un espacio que se conoce como el espacio mesangial o la matriz mesangial, que tiene pues contenido en proteínas, etcétera, y que puede aumentar o disminuir de acuerdo a la actividad que tenga la célula mesangial, ¿no? Muy bien, y hacia afuera, el ovillo capilar, como ustedes lo pueden ver allí, está prácticamente envuelto en lo que vienen a ser los procesos mediante el cual el podocito lo abraza, como si fueran sus brazos grandes, ¿no? Los cuales se conocen como pedícelos. Miren ustedes, entre pedícelo y pedícelo existe un espacio,
Ese espacio entre pedicelo y pedicelo está rellenado por una serie de proteínas, ¿no? Y entonces esas proteínas, miren ustedes, acá tienen los pedícelos, acá en la microscopía electrónica, el pedicelo del podocito, y tienen acá un espacio que se conoce como el diafragma, que es este que se puede ver mucho mejor acá, el diafragma de hendidura, que es esta serie de proteínas que unen el espacio que deja vacío el proceso pedicelario del otro, ¿no? Uno del otro. Ese se conoce como el slip diaphragm, es una estructura formada por una serie de proteínas como la nefrina, la podocina, cuya importancia más relevante es darle la permeabilidad característica a la barrera basal glomerular y por lo tanto el no permitir el escape de proteínas que habitualmente existiría si esta barrera no existiera. Entonces, por lo tanto, la barrera glomerular está formada por 4 elementos. El primer elemento es el endotelio vascular, ¿no? Con sus múltiples fenestraciones. El segundo es la membrana basal glomerular, que es la que es verde, que ustedes pueden ver en el gráfico. El tercer elemento muy importante es el podocito, ¿no? O también conocido como célula epitelial visceral, ¿no? Y obviamente esto incluye a sus procesos pedicilarios, ¿no? A sus pedícelos, o lo que se conoce como ¿cómo se llaman? Los brazos del podocito. Y finalmente el slip diaphragm o el diafragma de hendidura, que es el proceso de proteínas o la estructura llena de proteínas entre cada uno de los pedícelos, también encargados de darle un cierto grado de permeabilidad a algunas sustancias sí y a algunas otras sustancias no. Una vez que hemos visto los elementos de la barrera, de la membrana basal glomerular, vamos a ver ahora que las enfermedades o aquellos procesos o patologías que dañen en cualquiera de los elementos que hemos mencionado al glomérulo van a dar como resultado la liberación a través de la orina de sustancias que normalmente en una barrera basal glomerular indemne no dejarían. Por ejemplo, las proteínas, por ejemplo, los glóbulos rojos, por ejemplo, factores o proteínas normalmente liberadas por el hígado, como la fibrina, etcétera, y que en circunstancias normales no deben ser liberadas pues hacia el espacio urinario. Y entonces, cuando uno define a las enfermedades glomerulares pueden ser resultado de una serie de trastornos hereditarios o adquiridos, pueden manifestarse de múltiples formas, ¿no? La clásica forma de mencionar la presentación de la enfermedad glomerular es a través del síndrome nefrótico, del síndrome nefrítico, de la falla renal aguda antes mencionada, ¿no? Etcétera. Pero, sin embargo, hoy por hoy, el enfoque de las enfermedades glomerulares es no encasillarlos en un síndrome nefrótico y otro en un síndrome nefrítico, ¿no? Sino más bien entender que a veces el daño glomerular de una misma enfermedad puede dar cierto grado de componente de síndrome nefrótico y cierto grado de componente de hasta de síndrome nefrítico, ¿no? Entonces, lo que es más, no todas las glomerulonefritis cursan con todos los criterios diagnósticos del síndrome conocido como síndrome nefrítico. Entonces, es por eso que hay que entender que las enfermedades glomerulares tienen múltiples formas de manifestarse. Entonces, a menudo, estas enfermedades glomerulares, que son más de 40, 50 enfermedades las que pueden producir enfermedades a nivel del glomérulo o patologías en el glomérulo, requieren de una muestra propia del mismo riñón tomada mediante una aguja de punción, ¿no? Directa, aguja fina, para poder tomar una muestra del riñón y finalmente saber la patología subyacente a nivel glomerular, ¿no? Entonces, a menudo requieren de la biopsia renal. Por eso es que los pacientes que cursan con estas enfermedades requieren, pues, de toda una disquisición diagnóstica y de toda una serie de batería de exámenes de laboratorio y además de un examen
físico bastante atento hacia diversas manifestaciones clínicas, no solo renales, sino extrarrenales, ¿no? Entonces, en pacientes con sospecha de enfermedad glomerular, se debe considerar el uso de la biopsia renal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que incluyen la enfermedad glomerular? Pues está desde una simple hematuria persistente, sin evidencia aparentemente de cálculos u otra posible causa o etiología de la hematuria, una proteinuria que puede o no puede estar en rango nefrótico, la antes conocida como insuficiencia renal, o sea, injuria renal aguda, o enfermedad renal crónica, ¿no? La hipertensión arterial, el edema, la hipercoagulabilidad, entre algunos hallazgos que pueden ir sistémicos, ¿no? O sea, por ejemplo, dolor articular, pleuritis, pericarditis, etcétera, pueden ser los componentes clínicos que estén partes en los pacientes que sufren de enfermedades glomerulares. Y entonces, aquí tenemos una curva, ¿no? En la que nos muestra más o menos la incidencia de las enfermedades glomerulares de acuerdo a biopsia, ¿no? De acuerdo a si son primarias versus las que son secundarias, ¿no? Y para eso hay que entender que el concepto de primaria se conoce como aquella enfermedad glomerular que daña estrictamente el riñón y que el enfoque del daño o el origen del daño está básicamente dado a nivel renal. Mientras que las glomerulopatías secundarias son aquellas en las que una enfermedad sistémica está produciendo, entre otras cosas, el daño renal a nivel del glomérulo. Entonces, a nivel primario tenemos enfermedades que son básicamente evaluadas por el nefrólogo, como son la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa, la glomerulonefritis membrano-proliferativa idiopática, ¿no? Por ejemplo, enfermedad por cadenas ligeras o enfermedad por cadenas pesadas, la enfermedad por depósitos electrodensos, ¿no? La enfermedad diabética, renal diabética, la enfermedad de cambios mínimos y la amiloidosis, ¿no? Que esto, amiloidosis, yo lo discutiría un poco porque lo pondría más en las enfermedades secundarias, pero bueno. Entonces, miren ustedes, en cuanto a las enfermedades glomerulares del tipo primaria, puede variar un poco su incidencia, ¿no? Miren ustedes, de los pacientes biopsiados en esta corte de Estados Unidos, de la enfermedad de Norte Carolina, ¿no? Podemos ver que la glomerulosclerosis focal segmentaria aparece generalmente en las etapas de la adultez promedio de 50, 60 a 40 años. La nefropatía membranosa usualmente tiende a aparecer un poco más entre los 70, los 60, entre los 70 a los 60 años, ¿no? Y otras enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Miren ustedes, la enfermedad de cambios mínimos suele más bien aparecer en las etapas tempranas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una enfermedad que es más diagnosticada a nivel pediátrico. De ahí que usualmente esta enfermedad lo ven más los nefropediatras más que nosotros los nefrólogos. El segundo punto que ustedes ven al costado, a la mano derecha, es el de las enfermedades renales causadas por enfermedades sistémicas, ¿no? Por ejemplo, el lupus, por ejemplo, la vasculitis, la enfermedad de membrana basal delgada, la nefropatía IgA, la glomerulonefritis fibrilar, el síndrome de Gould-Pasteur, que es el síndrome antimembrana basal glomerular, ¿no? Entonces, son enfermedades que dañan varios órganos, pero entre ellos dañan al glomérulo, ¿no? Por ejemplo, la más frecuente y las más vistas por nosotros son básicamente dos, que son el lupus y la vasculitis, ¿no? El lupus, que es una enfermedad sistémica, ¿no? Ustedes saben, por reumatología ya les han explicado, daña con compromiso hematológico, serosas, osteoarticular, y uno de los órganos que le encanta dañar al lupus, ¿no?
de ahí que inclusive se debate su probable fisiopatogenia, es el riñón, ¿no? Los pacientes con lupus usualmente una de las causas de las que debutan inclusive es el compromiso renal, ¿no? Con una glomerulonefritis, a veces progresiva, con función renal deteriorada. La vasculitis, ¿no? Que es una enfermedad, miren ustedes, de pacientes más para la edad más avanzada, 70, 68 años, ¿no? 80 años. Pacientes añosos que tienen compromiso pulmonar, compromiso muscular, osteoarticular, ¿no? Se quejan mucho de lo que es debilidad de miembros inferiores y superiores a nivel proximal y además cursan, ¿no? Durante su proceso con deterioro de la función renal progresivo, a veces inclusive con requerimiento de terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces, en ese proceso de evolución, la vasculitis es una enfermedad glomerular con daño progresivo, rápido. Muchas veces la demora en el tratamiento provoca pues que la menor probabilidad de poder salvar ese riñón y de que el paciente quede en hemodiálisis rápidamente, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las enfermedades glomerulares. Y ahí la tienen, miren ustedes, las enfermedades glomerulares pueden determinar, no solamente pueden dividirse de acuerdo a si son primarias o secundarias, pueden dividirse de acuerdo al grado de localización, ¿no? Al lugar de la localización del daño, ¿no? Y es que usualmente las glomerulopatías son producidas por un mecanismo inmunológico, ¿no? En el cual un anticuerpo o un antígeno mediante su interacción, pudiendo formar o no inmunocomplejos, es decir, el complejo de interacción entre antígeno y anticuerpo, ¿no? Se depositan por debajo del endotelio vascular o por encima de la membrana basal glomerular. Dependiendo del lugar de la localización de dónde se esté depositando el inmunocomplejo, la clínica va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, una localización por debajo del endotelio vascular, como si en este caso, miren ustedes, subendotelial, da como resultado compromiso de la función renal bastante extenso, ¿no? Con requerimiento de diálisis en alguna oportunidad, ¿no? Y con edemas, hipertensión arterial, hematuria, porque es ruptura del endotelio vascular y por lo tanto la salida rápida de hematíes, ¿no? Y por lo tanto, presencia de hematíes en el examen de orina. Además, esta ruptura endotelial también puede llegar como resultado o tener como resultado finalmente a la pérdida de leucocitos en la orina, ¿no? Entonces, una característica, por ejemplo, del lupus, que es el que provoca muchas veces este depósito de inmunocomplejos, es que el paciente tiene sedimento positivo, ¿no? Tiene leucocituria, tiene hematuria, y a veces puede llegar a ser tan grande que la proteína Tangscorfal, que es una proteína sintetizada por el túbulo contorneado proximal, sirve de cebo para que las células como los hematíes y los leucocitos se depositen encima de estas proteínas de Tangscorfal y den como resultado a lo que se conocen como los cilindros hemáticos o los cilindros dialíticos, ¿no? Otra posibilidad es que el inmunocomplejo se deposite, por ejemplo, por debajo o por arriba de la membrana basal glomerular, entre el podocito y la membrana basal glomerular, ¿no? Ese depósito se conoce como subepitelial, y se conoce como subepitelial porque está por debajo de la célula epitelial. Ustedes dirán, ¿quién es la célula epitelial? Pues en este caso, obviamente, la célula epitelial se trata del podocito, ¿no? Entonces, los procesos que están por debajo del podocito usualmente son procesos no tan activos en cuanto a la reacción inmunológica que hay alrededor. ¿Por qué? Porque al no estar en contacto directo con las células y los componentes de la sangre, como sí en el caso subendotelial, pues por lo tanto la reacción inmune que hay por debajo del subendotelio, subepitelio, usualmente no es tan intensa, ¿no?
y a veces inclusive el depósito se puede poner en el interior de la membrana y estos se conocen como depósitos intramembranosos, usualmente lineares porque están a lo largo de toda la membrana basal glomerular, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se dé el inmunocomplejo, por ejemplo, la clínica va a diferenciar, ¿no? Cuando el inmunocomplejo se deposita por debajo del epitelio, o sea, del podocito, una de las cosas que más predomina es la proteinuria, ¿no? Es lo que más predomina. O sea, es lo que ustedes van a ver que a veces les comentan que aparece como síndrome nefrótico, ¿no? Que es la clínica del paciente con enfermedad glomerular. Aparte de ello, ustedes pueden ver que se puede depositar en otros lados, por ejemplo, en el espacio mesangial, miren ustedes, ¿no? Y puede ser captado por la célula mesangial y la célula mesangial puede, como funciona a duras cuentas como una especie de célula de la inmunidad innata, ¿no? Puede proliferar o aumentar la secreción de algunas sustancias cuando está en presencia de estos inmunocomplejos. Muy bien, y entonces, ¿qué se hace para la evaluación y el diagnóstico diferencial de las enfermedades glomerulares principales, ¿no? Y entonces aquí hay que tener en cuenta que para valorar la presentación clínica de una persona con enfermedad glomerular, de manera tradicional se ha estado relacionando que los pacientes con enfermedad glomerular pueden tener dos grandes síndromes, los dos grandes síndromes de la nefrología, que son el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico, ¿no? Considerándose que estos dos son básicamente, anteriormente se consideraban, ¿no?, como los dos grandes síndromes de la nefrología y que da a veces cierto grado de equivocación en la interpretación de la clínica del paciente. ¿Por qué? Porque a veces los médicos entienden de que el paciente con síndrome nefrótico no puede tener clínica de síndrome nefrítico y a viceversa, ¿no? Y lo que hay que entender es que los síndromes como tal, el síndrome nefrótico y nefrítico, no son excluyentes, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que una persona puede tener características del síndrome nefrótico, pero también puede tener características del síndrome nefrítico. Es por eso que, por lo menos algunos, yo soy de la idea, por ejemplo, no intentamos cuadrar a un paciente tanto entre si va entre síndrome nefrótico y nefrítico, sino más bien de describir las características de su clínica, ¿no? Por ejemplo, no lo encuadramos mucho en el término de síndrome nefrítico, sino como un paciente que cursa con una clínica de glomerulonefritis, o sea, de inflamación del glomérulo, que no es lo mismo a síndrome nefrótico, ¿no? En el síndrome nefrótico, visualmente lo que predomina es la fuga de proteínas plasmáticas, usualmente no hay tanta inflamación, ¿no? Y básicamente es la alteración de la depuración de proteínas lo que más resalta. En el patrón de glomerulonefritis, conocido como síndrome nefrítico, la inflamación dentro del glomérulo conduce al paso de proteínas, sino también de células inflamatorias al túbulo renal, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que estas clasificaciones no son excluyentes. Sin embargo, debido a que tradicionalmente se enseñan así en los libros de medicina interna, etcétera, no va a ser raro que ustedes vean inclusive que hay, miren ustedes en el cuadro de la derecha, hay un cuadro de todas las enfermedades glomerulares más frecuentes, y miren ustedes, ahí está la relación de las cuales, cuánto del porcentaje tienen cuánto más o menos en valoración cualitativa tienen de síndrome nefrótico y cuántos cursan con síndrome nefrítico, ¿no? Muy bien. Y uno de los elementos cardinales importantes de la clínica de los pacientes con enfermedad glomerular es la proteinuria, ¿no? Y aquí nos hacemos detener un poco en el mecanismo de la proteinuria, ¿no? Disculpen, chicos, un momento.
Bien, perdón. Y entonces, como les decía, muchachos, la proteinuria es fundamental es un proceso cardinal en la clínica del paciente con enfermedad glomerular. Consiste en la eliminación de proteínas anormales a través de la orina, ¿no? Ustedes saben que normalmente la barrera basal glomerular, mejor dicho, la barrera glomerular, eh, y además, pues, y además, eh, teóricamente no permite el paso de las moléculas, no permite el paso de las moléculas como las proteínas a través de ellos. Sin embargo, cabe mencionar que a veces una muy pequeña cantidad de proteínas se puede fugar a través de la membrana basal glomerular y terminar en el túbulo proximal, ¿no? Ustedes saben por fisiología que el túbulo proximal habitualmente tiene la capacidad de poder reabsorber a la proteína que se pierde a lo largo de la luz tubular, ¿no? Mediante pinocitosis, o sea, la célula tubular reabsorbe a la proteína, la envuelve como si fuera un macrófago, la ingresa, la depura, la bota en varias aminoácidos y reabsorbe los aminoácidos, ¿no? Entonces, a pesar de ello, se supone que con eso nosotros deberíamos tener una muy pequeña cantidad de proteinuria. Sin embargo, ustedes han visto que nosotros, como los seres humanos normales, tenemos la capacidad de, tenemos la capacidad de poder eliminar una cantidad de proteínas a través de la orina que son como máximo 150 miligramos por día. ¿Y de dónde provienen estos 150 miligramos? Usualmente de una proteína secretada por el mismo riñón, a nivel del túbulo contorno proximal. ¿Cuál es esa? La proteína de Tams-Horfer, ¿no? La proteína de Tams-Horfer es una proteína sintetizada por el mismo riñón, el túbulo contorno proximal, y es esa proteína la que ustedes pueden ver como 150 miligramos por día que nosotros como máximo podemos eliminar a través del riñón. Cuando una persona en un día elimina más de 150 miligramos por día, eso se conoce como proteinuria. Cuando la proteinuria llega a más de 3,5 gramos al día, o sea, 3.500 miligramos en un día, entonces se llama proteinuria en rango nefrótico, ¿no? Eso se conoce en rango nefrótico. Ahora, ciertamente existen dos formas de valorar la eliminación de proteínas a través de la orina, que es una midiendo las proteínas totales y otra midiendo solamente la albúmina, ¿no? ¿Cuál es más certera, una o la otra? Ninguna, ¿no? En realidad, por costumbre solimos pedir a la proteinuria, y la albuminuria por ahí comenzó a salir a boga cuando se pensaba anteriormente de que la albuminuria era un marcador temprano de daño renal, ¿no? Pedíamos antes la microalbuminuria. Sin embargo, hoy por hoy es prácticamente indistinto pedir una cosa de la otra, ¿no? Albuminuria de proteinuria, y de hecho lo que usualmente nosotros pedimos es la proteinuria, ¿no? Ahora, el tema con la proteinuria y de usar la proteinuria es que no siempre tener más de 150 es algo que hay que alarmarse o perdón, chicos, disculpen.
Ya, perdón chicos, disculpen. Entonces, como les decía, la proteinuria puede variar, ¿no? Miren ustedes, por ejemplo, hay causas de proteinuria transitoria, ¿no? Por ejemplo, la fiebre, el ejercicio extenuante, el uso de los vasopresores, las infusiones de vasopresores, la infusión de albúmina puede provocar proteinuria transitoria, usualmente menos de 1 gramo por día, ¿no? Y esta proteinuria usualmente, como te dice, le aparece una vez, por ejemplo, la persona hace ejercicio, o toma sus anabólicos, o toma, por ejemplo, ¿no? Sus suplementos de proteína, por ahí los que van al gimnasio o que toman estos suplementos de proteína, y luego se hacen el dosaje de proteína en 24 horas y resulta que tienen proteinuria. Y entonces tienen asustados al consulta de nefrología, y esas son cosas que siempre uno tiene que preguntar, ¿no? Porque capaz que podemos alarmar innecesariamente a la persona de una probable proteinuria sin necesidad o necesariamente ver que exista como tal una proteinuria, ¿ya? Otra, la proteinuria ortostática, ¿no? Generalmente aparece en personas menos de 20 años, de 30 años, ¿no? Y puede ocurrir en adolescentes, cuando cambian de posición repentinamente, tiende a haber algún grado de proteinuria, ¿no? Otras pueden ser por enfermedades ya subyacentes, ¿no? Mieloma, enfermedad renal diabética, da una glomerulonefritis o enfermedad glomerular, etc. Aquí en el cuadro, ustedes pueden ver la definición del síndrome más clásico que se conoce de la nefrología, ¿no? El síndrome nefrótico. Ayer hablábamos con los alumnos y les decíamos que las dos características que tiene que haber en un paciente con síndrome nefrótico sí o sí para llamarlo síndrome nefrótico son: uno, la proteinuria en rango nefrótico, y dos, la hipoalbuminemia. Si el paciente no tiene esas dos características, no puede ser considerado síndrome nefrótico. Acuérdense que una persona no va a ser síndrome nefrótico solo por la proteinuria, sino por la clínica, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso viene el nombre de síndrome nefrótico, ¿no? Si no, simplemente sería proteinuria en rango nefrótico. Entonces, la hipoalbuminemia es algo característico del síndrome nefrótico, que puede ir acompañado a lo que se conoce como la dislipidemia, o sea, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, o los edemas o el estado de hipercoagulabilidad, que a veces puede estar presente en los pacientes con síndrome nefrótico, ¿no? Y este es el otro, ¿no? El otro patrón característico que se conoce como el patrón de glomerulonefritis, más conocido clásicamente como el síndrome nefrítico, ¿no? Este es un síndrome que se caracteriza por hipertensión arterial, ¿no? Clásicamente dicen insuficiencia renal, o sea, injuria renal aguda, ¿no? Más hematuria, ¿no? De origen glomerular, y a veces proteinuria, que usualmente es el rango no nefrótico, ¿no? O sea, menos de 3,5 gramos al día. Sin embargo, vale mencionar que la mayoría de las enfermedades que supuestamente cursan con síndrome nefrítico rara vez cumplen todos los criterios antes mencionados. O sea, cumplen hipertensión arterial, hematuria de origen glomerular, insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda, proteinuria en rango no nefrótico, etc. Casi siempre cursan con 2 o 3 de algunas de las definiciones de síndrome nefrítico, y es por eso que algunos autores prefieren mencionarlo como glomerulonefritis, nada más, ¿no? Porque no como tal un síndrome nefrítico. Otra cosa que hay que mencionar es la hematuria, ¿no? Eso es algo característico del síndrome nefrítico o de la glomerulonefritis, en el cual uno ve la pérdida de hematías de origen glomerular, ¿no? En la orina, ¿no? Ahora, uno podría decir, bueno, doctor, entonces todos los pacientes con hematuria, que tengan hematías en el examen de orina, ¿van a ser síndrome nefrítico? No, no. Hay que ver que sea de origen glomerular. Y la pregunta es, ¿cómo yo hago para saber si el hematía que aparece en el examen de orina viene del glomérulo? Y la respuesta es sencilla, ¿no? Todo depende de la morfología, o sea, de la característica del microscopio del laboratorista que lo ve, o del tecnólogo que ve el examen de orina y examina, de que ese glomérulo tenga alteraciones morfológicas.
Morfológicamente, un glomérulo que viene de, perdón, un hematíe que proviene del glomérulo se distorsiona y tiene una alteración de su forma. Eso se llama hematíes dismórficos, ¿no? Hematíes dismórficos. Entonces, una característica especial de los hematíes alterados por origen glomerular es el de formar crenocitos, que son unos hematíes totalmente deformados, formados como a nivel como estrellas, ¿no? Con múltiples espiculaciones que son producto de la deformación que pasa el hematíe desde el glomérulo hasta lo largo de toda la nefrona y finalmente la vía urinaria, ¿no? Y un hallazgo ya más característico, ¿no? Prácticamente con una sensibilidad de casi del 95% de decir que es glomerular, es cuando hay los llamados cilindros hemáticos, ¿no? ¿Y qué son los cilindros hemáticos? Son formaciones cilindroideas de puros hematíes que están pegados a una proteína. Adivinen ustedes qué proteína es, pues es la proteína Trans-Horfan. Cuando la proteína Trans-Horfan se encuentra una gran cantidad de hematíes, pues lo que hace es formar los llamados cilindros hemáticos. Y cuando ustedes encuentran cilindros hemáticos, como se supone que la proteína Trans-Horfan es a nivel del túbulo proximal, entonces es obvio mencionar que el hematíe viene directamente desde el glomérulo y por lo tanto la sensibilidad a mencionar de que ese hematíe es de origen glomerular es prácticamente 95%. Y eso les digo por qué, porque por ejemplo, puede ser que tengan ustedes un paciente de emergencia de 75 años con falla renal aguda, ¿no? Dice que no puede orinar hace varios días o está orinando muy poquito, le hacen un examen de orina y le encuentran que tiene cierto grado de proteinuria en una cruz, hematíes abundantes, ¿no? Y le palpan la vejiga a través de la palpación en el hipogastrio y le encuentran globo vesical. Y ahí ustedes, pues, un paciente con proteínas positivas, hematíes, falla renal aguda, no van a decir, pues, que es síndrome nefrítico, ¿no? ¿Qué van a pensar allí? Que se trata probablemente de un varón, ¿no? Que tiene hipertrofia prostática benigna y que tiene una uropatía obstructiva, ¿no? Entonces la hematuria viene ¿de dónde? Viene de origen ureteral o uretral o vesical, ¿no? Y allí viene, no viene desde lo que es el glomérulo. Entonces, es por eso la importancia de saber evaluar adecuadamente un examen de orina. Y cuando la falla renal es rápida, progresiva y a veces hasta que inclusive con requerimiento de hemodiálisis, y esto es rápido, o sea, en menos de 3 meses, este cuadro se conoce como glomerulonefritis rápidamente progresiva. Por lo tanto, el término de glomerulonefritis rápidamente progresiva, chicos, es un término clínico, no es un diagnóstico. ¿Ya? Hay gente que cree que la glomerulonefritis rápidamente progresiva es una enfermedad, no, falso. Hay un montón de enfermedades que producen la glomerulonefritis rápida, el cuadro conocido como glomerulonefritis rápidamente progresiva. Entonces, ¿qué es la glomerulonefritis rápidamente progresiva? Es un paciente con glomerulonefritis que su falla renal es rápida, menos de 3 meses, y que inclusive en algunos casos requiere de terapia de reemplazo renal. 2 puntos, hemodiálisis, ¿no? Entonces, imagínense, hoy día tenía CREN 1 y el próximo mes tiene CREN 5, ¿no? Tiene hematíes, tiene hipertensión arterial, glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Qué hay que hacer? Biopsia renal y darle tratamiento inmediato. Muy bien. Y entonces aquí en este cuadro ustedes pueden ver las diferencias entre, o la clasificación entre enfermedades glomerulares primarias y enfermedades glomerulares secundarias, ¿no? Son varias, miren ustedes. Vamos a hablar, hoy día nos atañe solamente hablar acerca de las enfermedades glomerulares primarias. Y entonces, en el contexto de las enfermedades glomerulares primarias está esta primera, que es una enfermedad que se conoce como la enfermedad de cambios mínimos. Es una enfermedad que en realidad nosotros los nefrólogos de los adultos no vemos mucho, es muy raro. Yo en mi experiencia, que obviamente soy relativamente joven, no tengo muchos años de nefrólogo, pero
igual habré visto solamente un paciente con enfermedad de cambios mínimos en un adulto. Y en niños, durante mi experiencia en nefropediatría, pues sí, prácticamente son muy frecuentes, ¿no? Entonces, es prácticamente, miren ustedes, el 90% se trata de una enfermedad pediátrica. Por eso es que el tratamiento y el diagnóstico usualmente lo hacen los nefropediatras o el mismo pediatra en sí, ¿no? Y una minoría es en adultos, ¿no? Actualmente se sabe que esta enfermedad se llama así, enfermedad de cambios mínimos, porque cuando uno lo ve en la biopsia renal, en la microscopía óptica, realmente encuentra una cantidad de cambios morfológicos muy pequeños, prácticamente muy escasos, como si un glomérulo normal estuviéramos viendo. Entonces, es por eso que se llama enfermedad de cambios mínimos, ¿no? Esta enfermedad de cambios mínimos aparentemente está ligada a una célula que está dañada de la barrera glomerular. Y la célula dañada de la barrera glomerular, importante a tomar en cuenta en esta enfermedad, es el podocito. Él es la estrella de esta enfermedad que está dañada. Y eso es algo que se caracteriza por ser en común a otra enfermedad que se llama como glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria. Entonces, por eso es que algunos inclusive creen que estas dos enfermedades en realidad son estadios o evolutivos, ¿no? En el cual una enfermedad de cambios mínimos lleva finalmente a una glomerulosclerosis focal segmentaria. Lo cierto es que la forma en la cual se dan no está totalmente claro. Lo que sí se sabe es que no se trata de factores inmunes, no quiere decir que no hay, como les había mencionado yo, un anticuerpo con un antígeno que se deposita, que llama complemento, que llama inflamación, no. Aquí en las enfermedades de cambios mínimos no hay eso. Y lo que sucede más bien acá es que aparentemente hay un factor de permeabilidad circulante que daña el podocito y provoca esos cambios a nivel recién de la microscopía electrónica. La mayoría de los casos son idiopáticos, o sea, son primarios. Quiere decir que no se le conoce una causa secundaria directamente relacionada, ¿no? Entonces, pero en otros casos son secundarios. Generalmente las causas secundarias aparecen más en el adulto, ¿no? Un adulto es diagnosticado con enfermedad de cambios mínimos, lo que pensamos usualmente es un adulto con algo, hay que descartar algún grado de secundario. Entonces, dentro de esas evaluaciones, pues están las infecciones, por ejemplo, enfermedades virales, parásitos, agentes farmacológicos como los AINES, el litio, el interferón, la ampicilina, la rifampicina, miren ustedes, usamos en la tuberculosis. Los tumores como el tumor de Hodgkin o el linfoma de Hodgkin, ¿no? Etcétera. Y otros como alergias o enfermedades asociadas como el lupus, etcétera, ¿no? Y aquí está la fisiopatogenia, ¿no? ¿Qué es lo que se pasa supuestamente en la enfermedad de cambios mínimos? Pues lo que se cree que pasa es que aparentemente hay una disfunción de la célula B y de la célula T que promueve a que la célula B sintetice un factor productor de aumento de permeabilidad a nivel del podocito. Se altera lo que es el citoesqueleto del podocito. Y miren ustedes, el podocito que está muy bien unido a la membrana basal glomerular mediante proteínas como la citonaptomedina, etcétera, ¿no? Son alterados gracias a este factor de permeabilidad, que no se sabe cuál es, ¿no? Y que produce, por lo tanto, la pérdida de la negatividad de la membrana basal glomerular, ¿no? Ustedes saben que las dos características más importantes que regulan la membrana basal glomerular para permitir el paso de una molécula son, uno, el tamaño, y dos, y bien importante, la carga, ¿no? La membrana basal glomerular tiene carga negativa, por lo que al encontrar sustancias de carga negativa simplemente se repelen y no permiten su salida. Entonces, los factores de la permeabilidad que dañan el podocito y que además dañan a la membrana basal glomerular también comprometen a la carga de la membrana basal glomerular.
Bien, entonces como les decía, este factor de permeabilidad altera la carga de la membrana basal glomerular y por lo tanto tiende a haber albuminuria, ¿no? ¿Qué es lo que se pierde? El diafragma, ¿no? ¿Y cuál es la clínica de los niños que usualmente tienen esta clínica? La proteinuria, pues, ¿no? La proteinuria, el síndrome nefrótico, miren esa niñita chiquita, hinchada, viene hematizada. Obviamente el pobre niño no se va a quejar de orina espumosa, ¿no? Apenas se saben hablar algunos, pero sí la mamá es la que se va a dar cuenta, ¿no? Mi hijito viene hinchado, mire, ya se está hinchando sus ojitos, se están hinchando sus pies, sus manitos, ¿no? Y esto pues llama mucho la atención, lo llevan al nefropediatra y a veces es tan, pero tan prevalente a veces en algunos niños, o es tan frecuente, que a veces no requieren ni de biopsia renal, ¿no? Los nefropediatras dan tratamiento a la enfermedad por cambios mínimos sin requerir a veces de una biopsia renal de por medio. Y el tratamiento es básicamente con corticoides, ¿no? Con corticoides, darle tratamiento con corticoides al niño como al adulto cuando se trata de una enfermedad de cambios mínimos del tipo primario. El esquema, qué cosas se hace seguimiento, cuáles son los parámetros, cuando se llama resistente, córtico resistente, eso lo pueden ver por acá, ¿no? Realmente para fines de pregrado no hace falta mencionar mucho más porque es un tema más de la especialidad. Entonces, lo que sí hay que mencionar es que el manejo es de dos tipos, ¿no? Inmunosupresor, que va a lo largo de corticoides, usualmente con prednisona 1 miligramo por kilo por día, ¿no? Y el tratamiento no inmunosupresor, que ese es uno de los más importantes que hay que conocer, ¿no? Porque los médicos generales o el médico de medicina interna es usualmente van a ver, ustedes empiezan por dar ese tratamiento, que es la dieta baja en sodio, el manejo de la proteinuria, que como hablamos con mi clase en la práctica del día de ayer, es básicamente a través de inhibir al sistema renina-angiotensina-aldosterona mediante el uso de medicamentos como los YECA o los ARA2, que lo que hacen es disminuir la vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente y por lo tanto disminuir la cantidad de filtración glomerular. Y el manejo de las complicaciones del síndrome nefrótico, ¿no? O sea, del edema, de la dislipidemia, ¿no? De la dislipidemia y, ¿por qué no?, del estado de hipercoagulabilidad. Esta es otra enfermedad primaria característica que se conoce como la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esta es una enfermedad primaria, valgo otra vez la importancia de recalcar primaria, glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria, que al igual que sucede con el podocito, ustedes van a ver en la enfermedad de cambios mínimos, un momento, perdón. Bueno, entonces como les decía, la glomerulosclerosis focal y segmentaria es una enfermedad en la cual el podocito está dañado, ¿no? Y que además ustedes pueden ver, ¿no?, que hay una podocitopenia. Eso quiere decir que hay una disminución de la cantidad de podocitos, ¿no? ¿Qué es lo que hay aparentemente en esta enfermedad? Hay un daño directo, otra vez, por un factor de permeabilidad, que lo que promueve es el daño del podocito y por lo tanto la pérdida de este podocito y además de sus procesos pericilarios, ¿no? O sea, de
la pérdida de estos pedícelos, ¿no? En largas facciones, que además se caracteriza, es justamente esto mismo en la microscopía electrónica con respecto a la enfermedad por cambios mínimos. Tanto es así que en realidad distinguir una de la otra en realidad no se puede en microscopía electrónica, ¿no? Por eso es que algunos consideran que estas dos enfermedades en realidad puede que se traten más de un estadio evolutivo que de una enfermedad totalmente distinta, porque lo que es más, el tratamiento de las dos es muy parecido, es prácticamente el mismo. Entonces, de ahí que algunos creen que probablemente se tratan no de dos distintas enfermedades. ¿Y en qué consiste por qué se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria? Porque usualmente compromete menos del 50% de los glomérulos focal y segmentaria porque compromete menos del 50% de cada uno de los glomérulos, ¿no? Focal y segmentaria. Y glomerulosclerosis porque ustedes van a ver que en el interior del glomérulo hay formaciones de material acelular, ¿no? Que a veces tienden a colapsar los vasos sanguíneos en el interior y que se conoce como la esclerosis, ¿no? Esclerosis. Otra vez, aquí el punto de partida es el daño pogocitario, ¿no? Aparentemente por un factor circulante que aumenta la permeabilidad, ¿no? Y que daña el pogocito. Y esto aquí, pues, produce finalmente proteinuria por una alteración evidente de la barrera glomerular, que es muy importante hasta este punto de vista. Y hay algo muy importante que hay que mencionar, que es el hecho de que cuando nosotros hablamos de glomerulosclerosis focal y segmentaria, en realidad estamos hablando más que de una enfermedad, estamos hablando de lo que nosotros vemos en el microscopio, ¿no? En la microscopía óptica. Porque lo que estamos relatando es el daño que podemos ver, el patrón de injuria. Entonces, ese mismo patrón de injuria, esa focal, esa glomerulosclerosis, no solamente la puede producir la primaria mediante ese factor circulante de permeabilidad, sino también otras enfermedades. Miren ustedes, ahí tienen un cuadro de las enfermedades que son capaces de producir ese cambio de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Por ejemplo, ¿quién es? La obesidad. La obesidad es una enfermedad, como ustedes ya saben, que no solamente es característico de un aumento del riesgo cardiovascular, sino que está asociado a un daño pogocitario conocido como glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria a la obesidad. Es más, por ahí algunos le dicen nefropatía asociada a obesidad. ¿Qué otras enfermedades lo pueden causar? Lo pueden causar el HIV. El HIV también puede producir, ¿no? Glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Quiénes más pueden producir ese daño? Pueden producir alteraciones en las apolipoproteínas tipo 1. Pueden ser adaptativas, por ejemplo, ante la pérdida de la masa de la cantidad de nefronas. ¿Qué pasa? Que cuando uno pierde un porcentaje determinado de nefronas, las otras nefronas tratan de hiperfuncionar en compensación a las nefronas perdidas. Eso se conoce como hiperfiltración e hipertrofia de la nefrona. Lo cierto es que esa hipertrofia y esa hiperplasia tiende a producir, ¿no?, una mayor filtración del glomérulo, y esta mayor filtración a la que se ve obligado el glomérulo, lo cierto es que produce esta esclerosis, ¿no? Esta esclerosis, glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces, toda aquella enfermedad que reduzca el número de glomérulos, diabetes, hipertensión, lupus, cualquier enfermedad que provoca reducción de nefronas, también provocará glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿no? Entonces, ahora, doctor, si hay un montón de enfermedades que pueden provocar la glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria, ¿cómo es que podemos distinguir entre si se trata de algo primario o secundario? Primero, la evaluación, ¿no?, del paciente. Si ustedes encuentran que alguna de las causas secundarias está presente, es un motivo para descartar que se trate secundaria a ella. Dos, la clínica, ¿no? Usualmente los pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentaria primaria son pacientes con síndrome nefrótico florido, abrupto,
¿no? Proteinurias de 10 gramos, 7 gramos, 8 gramos, edematosos, hipercolesterolémicos. Los pacientes con secundarismo usualmente no tienen proteinurias en rango no nefrótico, 2 gramos, por ahí un poco de edemas, no tienen hipoalbuminemia, ¿no? Pero, como les digo, eso depende mucho de la disquisición diagnóstica que uno haga del paciente. Y por lo tanto, este diapositiva de acá habla de las variantes histológicas, eso en realidad, como les digo, a veces a los mismos residentes es simplemente para que lo aprendan, lo sepan de repente, ¿no? Pero no tiene mayor impacto mucho sobre el tratamiento. Lo que sí hay que mencionar es la clínica, ¿no? Como les decía, miren cómo es el pie de un paciente con glomerulosclerosis focal segmentaria. Edematizado, uno le pone el dedito ahí en el pie y se hunde totalmente, ¿no? La fovea positivo. ¿De qué se quejan estos pacientes? Doctor, orino y mi orina sale como la base de detergente, ¿no? Orina espumosa. Y la clínica, pues es evidente, la de un síndrome nefrótico. Rara vez estos pacientes tienen clínica de una glomerulonefritis. O sea, no es común que estos pacientes hagan, por ejemplo, hematuria, leucocituria. Pueden tener hematuria, pero hipertensión arterial, clínica de una inflamación glomerular, no la hay, ¿no? Porque ya les he explicado el mecanismo de daño que se produce en esta enfermedad. Y el tratamiento, primero, el tratamiento no inmunosupresor, ¿no? Entonces, lo mismo que en la enfermedad de cambio mínimo, bajar la sal, el YECA para bajar la proteinuria, manejo de las complicaciones, darle furosemida para los edemas, atorvastatina o rovastatina para la hipercolesterolemia, ¿no? Y dependiendo del riesgo, se le puede dar tratamiento profiláctico para la coagulación. Y algo muy importante que hay que mencionar es que cuando uno sospecha de secundarismo, o sea, de que la glomerulosclerosis focal segmentaria está secundaria a otra enfermedad, siempre el tratamiento es el manejo de la causa de ese secundarismo. Si yo sospecho que es secundaria a una obesidad, entonces le tengo que dar tratamiento a la obesidad. Le tengo que decir al señor que tiene que bajar de peso. Si no sigue así, probablemente va a seguir eliminando proteínas, va a perder el riñón y va a terminar en diálisis, ¿no? Entonces hay que darle tratamiento. Y el tratamiento inmunosupresor solo se reserva para la glomerulosclerosis focal segmentaria primaria, en la que yo no he encontrado ninguna causa secundaria y evidentemente se asemeja a la clínica de la primaria, ¿no? Síndrome nefrótico florido, con clínica, etcétera, corticoides, 1 miligramo por kilo de peso por día, ¿ya? Muy bien. La nefropatía membranosa, ¿no? La nefropatía membranosa, que es una de las causas, miren, antes decían, ¿no? Una de las causas más comunes en el adulto no diabético, ustedes decían. Sí, es lo clásico que a veces hasta les enseñan para el examen de residentado, les dicen, ¿no? Paciente, a ver, dice, con la causa más frecuente en paciente no diabético con síndrome nefrótico es glomerulonefritis membranosa, ponen, ¿no? Encima mal, porque no es una glomerulonefritis en realidad en sí, sino es una glomerulopatía membranosa. ¿Ya? Eso ha cambiado mucho, ¿no? En la actualidad, muchachos, la glomerulosclerosis focal segmentaria viene ganándole con bastante amplitud el territorio de segunda causa a la glomerulopatía membranosa. Cada vez tenemos más frecuentes pacientes con glomerulosclerosis focal segmentaria primaria o secundaria, ¿no? Entonces, es por eso que es importante mencionar, ¿no? Pero que, bueno, pues tradicionalmente a veces se enseña así, ¿no? Que la nefropatía membranosa es la segunda causa o la primera causa de los pacientes no diabéticos, cosa que no es tan cierta. Entonces, estos pacientes usualmente son hombres blancos, mayores de 40 años. Las mujeres jóvenes más bien debe despertar sospecha de otra enfermedad como lupus. Representa 20 a 30% de los casos de síndrome nefrótico, ¿no? Y se ve menos frecuente, casi no es frecuente, y cuando aparece más bien es de preocupar, cuando aparece en el
el niño, ¿no? El niño es algo que no es muy frecuente. La patogenia de la glomerulonefritis membranosa, esta sí es de índole inmunológico. Puede que algunos la denominan como glomerulonefritis. Bien, ¿qué hay aquí? En la glomerulopatía membranosa se postula, la primaria, otra vez estoy hablando de primaria, se postula que existe una sustancia o un receptor específico que se encuentra en el podocito por arriba de la membrana basal glomerular, que se conoce como el receptor de la fosfolipasa A2. Ese receptor de fosfolipasa 2, aparentemente en los pacientes con glomerulopatía membranosa, es capaz de estimular el desarrollo de un anticuerpo específico, o sea, un antireceptor de la fosfolipasa A2. Y como nos da mucha flojera decir todo el nombre completo, le decimos el anti-PLA2R, ¿no? Entonces, ese anticuerpo que va en contra de ese antígeno, que es el receptor de la fosfolipasa A2, se deposita por debajo del endotelio, perdón, por debajo del epitelio, es decir, del pósito, y forma depósitos inmunes en el interior de la membrana basal glomerular o por debajo del epitelio positario, ¿no? Eso hace y promueve que la membrana basal glomerular, en una reacción hacia este depósito inmune, se engrose y forme inclusive espigas que se pueden ver en la histopatología, ¿no? Donde va a haber pues un engrosamiento de la membrana basal, y esto también lleva a una alteración eléctrica de la estructura de la membrana basal, ¿no? Y por lo tanto, esa estructura que tiende a ser negativa, que evita la pérdida de proteínas en grandes cantidades y por lo tanto evita el desarrollo del síndrome nefrótico, se pierde, ¿no? Y esa pérdida de la arquitectura de la membrana basal glomerular, una estructura muy importante para la barrera, ¿no?, de la pérdida de proteínas, hace que finalmente el paciente con glomerulopatía membranosa se caracterice por tener proteinurias en rango nefrótico. Clínica bastante frecuentemente del tipo nefrótico puro. Estos dos pacientes, a veces, sin mentirles, pueden llegar a perder a más de 17 gramos al día, ¿no? Ya prácticamente imagínense cuánto de proteínas se eliminan por la orina. Lo normal es eliminar menos de 150 miligramos. El paciente con membranosa puede llegar a perder hasta 17, 20 gramos, he visto yo, 20, 22 gramos de proteína. Imagínense la cantidad de proteínas tan intensa que es capaz de perder el riñón solamente por tener una enfermedad en la membrana basal glomerular. Sin embargo, al igual que lo que sucede con la glomerulosclerosis focal y segmentaria y la enfermedad por cambios mínimos, existen otras enfermedades que pueden simular o que pueden ser capaces de producir algún antígeno que también se deposite en la membrana basal glomerular y que no sea por esta fosfolipasa A2. Y esas son las que se conocen como nefropatía membranosa secundaria. ¿Quiénes provocan eso? Por ejemplo, las afecciones, algunas neoplasias, ¿no? En el paciente trasplantado, por ejemplo, el lupus. El lupus es una enfermedad que puede provocar nefropatía membranosa. De hecho, cuando ustedes estudien la nefritis lúpica, van a ver que una de las variantes histológicas es la nefropatía membranosa, la clase 5, ¿no? ¿Por qué? Porque el lupus también puede provocar este tipo de injuria a nivel de la membrana basal glomerular, ¿no? Otra vez, aquí lo importante es básicamente siempre descartar secundarismos. Hay que ver que estos pacientes no tengan algún cáncer, sobre todo porque los cánceres de masa sólida son los que están más frecuentemente asociados a nefropatía membranosa secundaria, ¿no? Etcétera. Siempre hay que hacer el estudio completo a un paciente con glomerulopatía, ¿no? Muy bien. Una cosa muy importante a mencionar de la nefropatía membranosa, que a pesar del componente inmunológico que de por sí conlleva, la evolución no es tan tórpida como la glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿no?
La glomerulosclerosis focal y segmentaria, sí o sí, si no le damos tratamiento en unos meses o en un año o en unos años, llega a diálisis. ¿Por qué? Porque los glomérulos se comienzan a esclerosar, la proteinura comienza a dañar mayor cantidad de túbulos y por lo tanto el riñón se pierde. En el paciente con membranosa, esa evolución tiende a ser más lenta, progresiva y a veces se remite solo. O sea, quiere decir que el paciente tiene episodios de proteinuria excesiva y luego van desapareciendo y regresan a la normalidad. O más bien, estos pacientes es raro que cursen con falla renal, ¿no? Porque habitualmente tienen una creatinina normal, pero la proteinuria es extensa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la evolución con la que estos progresan, enfermedad renal crónica y terminal, diálisis, es bien lenta, ¿no? Esa es la diferencia de la glomerulosclerosis focal segmentaria. Sí, la clínica, obviamente, la del síndrome nefrótico florido, ¿no? Paciente con síndrome nefrótico como tal, edematoso, fovea, espuma en la orina, dislipidemia, hipertrigliceridemia. Es más, en estos pacientes particularmente están asociados a un estado mayor de hipercoagulabilidad. De ahí que, por ejemplo, nosotros cuando el paciente tiene proteinurias de más de 10 gramos y además hay una nefropatía membranosa ya diagnosticada, iniciamos a veces anticoagulación profiláctica, porque estos pacientes tienen riesgo de desarrollo de los inferiores, por ejemplo, o de... Y la patología es lo que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Un engrosamiento global de la membrana basal glomerular que es mucho mejor visible cuando uno le hace una tinción, que es la tinción de ticómito de plata, no con a veces la evidencia de la formación de pequeños agujeros en el interior de la membrana basal glomerular que son el rezago de los inmunocomplejos que se han formado por debajo de la célula epitelial, en este caso el podocito, ¿no? Que engrosa, que produce como reacción a la membrana basal glomerular el engrosamiento de la misma, ¿no? Y por lo tanto la pérdida de esta propiedad negativa de la membrana basal glomerular. De acuerdo a la forma de presentación, se dice que hay un riesgo, ¿no? Hay un riesgo de que la persona pierda el riñón más adelante. Entonces, por ejemplo, este es un cuadro que divide el riesgo de los pacientes con glomerulonefritis membranosa de acuerdo a la clínica del paciente, ¿no? Si el paciente tiene función renal normal y la proteinuria es menos de 3,5 gramos, pues se dice que es bajo riesgo. Si tiene proteinuria de más de 4 gramos, pero además ya tiene compromiso leve de la función renal, etcétera, ¿no? Ya el riesgo se va haciendo más moderado. Y esto, sobre todo, sirve para los nefrólogos, o sea, nosotros, para poder iniciar o decidir si se inicia o no tratamiento inmunosupresor. Porque evidentemente, como ya les expliqué, la patogenia es la de un paciente con una enfermedad inmunológica. Entonces, por lo tanto, el tratamiento es inmunosupresor. Y otra medida muy útil, que desgraciadamente todavía no tenemos acá en el hospital, ¿no? No me parece que ningún hospital lo tiene todavía, solamente lo hace de manera particular, es el dosaje de los anticuerpos contra el PLA2R, ¿no? Yo les he explicado que en la nefropatía membranosa el objetivo o el target es que aparentemente hay un anticuerpo que se va contra un antígeno, que es el receptor de la fosfolipasa 2, y entonces son los anticuerpos que se depositan hacia este antígeno los que provocan la reacción de la membrana basal glomerular. Entonces, uno por ahí pensó y dijo, bueno, entonces vamos a medir estos anticuerpos, el anti-PLA2R. Y en algunos casos hasta se ha postulado que el solo hecho de medir los anticuerpos y que estos salgan positivos ante un paciente con síndrome nefrótico ya no requerirían de la biopsia para considerarlo como diagnóstico. Sin embargo, la biopsia renal, como van a verlo seguramente en algún capítulo aparte, tiene su importancia no solo en el diagnóstico, sino en otros hallazgos como pronóstico. Entonces, la biopsia renal, desde mi punto de vista y la de muchos nefrólogos, aún no deja de tomar una importancia relevante, aún en los pacientes que tienen anti-PLA2R positivo, ¿no?
Y por lo tanto, el tratamiento inmunosupresor, ¿no? Inmunosupresor. Hoy por hoy se da mucho en boga de que debe ser el tratamiento con rituximab, que es un anticuerpo monoclonal contra el anti-CD4, y con unas dosis muy pequeñas de corticoides, ¿no? Anteriormente se da mucho lo que es el uso de algunos medicamentos como los inhibidores de la calcineurina, la ciclosporina, pero hoy por hoy se da más a boga lo que es el rituximab. Y lo más importante para ustedes, el manejo no inmunosupresor, ¿no? Eso es lo que siempre no tienen que acordarse. Porque a veces los pacientes, como les digo, les van a llegar a ustedes el síndrome nefrótico y hasta que el paciente ustedes lo envíen algún día al nefrólogo, mientras tanto no se va a quedar sin darle nada, ¿no? Hay que darle su yeca o su R2 para bajar la proteína que sea un poco y la dieta, ¿no? Es decir, ¿sabe qué? Tienen que dejar de comer con abundante cantidad de sal, tienen que manejar buenas tensiones, hacer ejercicio, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Y si se tratara de una nefropatía secundaria, darle tratamiento al secundario. Si es un lupus, darle tratamiento al lupus, ¿no? Luego está una enfermedad que en realidad se dice que es una de las más frecuentes, la más prevalente, que es la más frecuente causa de glomerulonefritis. Sin embargo, en realidad la nefropatía IgA no es tan frecuente aquí en Perú, ¿no? Nosotros no tenemos muy frecuentemente diagnosticados pacientes con nefropatía IgA. Es más frecuente en cuanto a personas de, por ejemplo, de origen europeo, ¿no? En Europa ustedes van a ver bastante, en Italia, y por lo tanto en las descendencias de esta raza, por ejemplo, donde hay bastante nefropatía IgA, en la parte de Argentina, ¿no? Uruguay, ahí sí es muy frecuente. De hecho, hay pacientes con recurrencia rápida de la nefropatía por IgA, y los nefrólogos pues, son todos unos expertos allá en el manejo de la nefropatía por IgA, ¿no? Pero aquí no es algo muy frecuente. Pero vale la pena mencionarlo porque ustedes lo van a ver seguramente en los exámenes de residentado, ¿no? Y en los exámenes del internado, el ENAM, seguramente van a ver que quizás por ahí les sale alguna preguntita por nefropatía por IgA. Y es una nefropatía en la cual aparentemente hay una inmunoglobulina anómala, con algunas características importantes, que se depositan en el mesangio, ¿no? Miren ustedes, es una proteína, una nefropatía, la inmunoglobulina A es un tipo de inmunoglobulina particular, ¿no? De las mucosas, que puede estar formando dímeros o monómeros, ¿no? Y que aparentemente existe cierto grado de alteración que incluye, por ejemplo, alteraciones a nivel molecular, aumento de la capacidad polimérica en el suero, un proceso que produce una caracterización a nivel de la inmunoglobulina A y alteraciones en la cialización que hacen que esta inmunoglobulina sea patogénica, ¿no? Y que por lo tanto, miren ustedes, tienda a depositarse a nivel de los espacios mesangiales, subendoteliales a veces, y desencadenar respuesta inmune que incluso involucra a la activación del complemento, ¿no? Y alteración de los porocitos con células mesangiales, ¿no? Y esto pues lleva a qué clínica? Al síndrome nefrítico, ¿no? Al que se conoce como síndrome nefrítico. ¿Por qué? Porque hay una inflamación a nivel del glomérulo, ¿no? Entonces hay ruptura de la célula endotelial, hay depósitos subendoteliales, liberación de hematines, liberación de leucocitos, pérdida de la función renal, ¿no? Injuria renal aguda, ¿no? Etcétera. Entonces estos pacientes a veces van, lo que es más, van con ataques periódicos, ¿no? Una infección viral, por ejemplo, es capaz de desencadenar el flare o la actividad otra vuelta de la nefropatía por IgA. Llegando en raros veces, en un 10%, a ser inclusive lo que se conoce como glomerulonefritis rápidamente progresiva, que en realidad es algo más frecuente de la vasculitis, pero que en algunos casos, por ejemplo, en las ciudades como Argentina, Uruguay, a veces hay pacientes con nefropatía por IgA que llegan con glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿no? Hematuria, insuficiencia renal, requerimiento a veces de diálisis, hipertensión arterial, y cuando le hacen la biopsia le encuentran nefropatía por IgA. ¿Y cómo se diagnostica la nefropatía por IgA? Pues el diagnóstico es meramente por la biopsia, ¿no? Por la biopsia. Entonces, en esta básicamente nosotros vamos a ver
que lo que existe es un depósito de predominio de inmunoglobulina A, nada más, ¿no? A nivel de los espacios mesangiales o de subendotelio, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo sé que tiene depósito de inmunoglobulina A? ¿Cómo se puede ver eso en la biopsia? La biopsia se ve mediante un método, ustedes ya saben, van a aprender que la biopsia renal tiene 3 pilares, de las cuales idealmente los 3 tienen que estar presentes. 1, la microscopía óptica, lo que ustedes ven en ese gráfico. 2, la inmunofluorescencia, que es un método mediante el cual yo trato de evaluar cuáles son las moléculas que inmunológicamente están actuando en esa muestra de esa biopsia renal, ¿no? Mediante la inmunofluorescencia yo puedo saber si hay IgG, si hay IgM, si hay IgA, si hay complemento, si no hay complemento, etcétera. Entonces, la inmunofluorescencia me determina, por ejemplo, los depósitos de inmunoglobulina A, y la microscopía electrónica, que no siempre la tenemos a la mano. En Perú solamente existe un lugar donde la hacen, que es en el Hospital del Niño San Borja. Muy bien. Y el tratamiento de la nefropatía por IgA, acuérdense, básicamente es el no inmunosupresor y el inmunosupresor. El no inmunosupresor, lo más importante, ya les dije, es el YCALARA2, la sal, y en esto particularmente, ya que la nefropatía IgA se relaciona mucho a hipertensión, es el manejo de la presión alta, ¿no? Y usualmente se pide que tiene que ser con YCALARA2, porque aparte de ser antihipertensivos, tienden a ser nefroprotectores. El manejo, usualmente corticoides, cuando tienen algunos criterios, ¿no?, de inicio de tratamiento, para evitar que progrese la enfermedad renal. Y para finalizar, esta enfermedad, que es la enfermedad de Gustave-Pasteur, que es la enfermedad de depósitos por anticuerpos antimembrana basal glomerular, es una enfermedad sumamente rara. Yo en práctica hasta ahora no he visto un paciente con antimembrana basal glomerular, en la cual aparentemente un antígeno, que en este caso es un colágeno tipo 4 de la membrana basal glomerular, es capaz de desencadenar la respuesta inmunológica y por lo tanto una glomerulonefritis del paciente. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí vemos un anticuerpo, ¿no?, que desarrolla daño directamente endotelial en la membrana basal glomerular. Y miren ustedes, rápidamente provoca algo que se llaman crecientes, que son la proliferación de las células epiteliales de la cápsula de Bowman, que ahogan al glomérulo y rápidamente inclusive hasta requieren de diálisis, ¿no? Estos pacientes, si no le das tratamiento, inmediatamente prácticamente tienen una alta mortalidad, porque encima el anticuerpo, el colágeno tipo 4 que está en la membrana basal glomerular, es muy parecido al que está en la membrana alveolar. Por eso es que 25 a 60% de los pacientes pueden debutar inclusive con hemorragias alveolares, ¿no? Cuadro que se conoce como el síndrome pulmón-riñón, que en epónimo se conoce como el síndrome de Pasteur, ¿no? El síndrome pulmón-riñón es la enfermedad antimembrana basal glomerular que provoca compromiso tanto renal como pulmonar, ¿no? Muy bien. Listo. Y aquí ha faltado, bueno, esta diapositiva está un poco mal. Acá falta el diagnóstico, básicamente el de la biopsia renal, y tratamiento, finalmente, el de inmunosupresión, ¿no? Bien, muchachos. Hasta aquí hemos llegado con la primera parte. No sé si alguno tiene alguna duda. A ver, muchachos, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Algo que no les ha quedado claro? Muy bien. Si no hay dudas acerca del expuesto, muy bien. Si no hay dudas, chicos, entonces nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Hasta hoy sería todo conmigo. Muy bien, muchachos.